¿cómo están? ¿Cómo están? Muy buenos días. Tengan quienes nos están acompañando. Ya somos 87 personas, tenemos arriba de 200 registradas. Esperamos que con el paso de los minutos se vayan conectando las demás. Ya llegamos a 90. Gracias, otra vez gracias a todos ustedes por conectarse. Y otra vez, ¿no? Esto, cada webinar me escuchan platicarlo. Estos webinars que constantemente nuestra firma promueve es derivado de lo que estamos encontrando en el mercado, lo que nos parece peligroso, lo que nos parece que habrá que ponerle mayor atención para todos nuestros clientes. No, porque al final Tiene el nosotros micrófono estamos apagado, acá. maestro. Estoy silenciado. A ver, aquí ya estoy, ya se me escucha, ¿verdad? Ya, Perfecto, perfecto. No sé, tú, querido César, ¿estabas atendiendo a esto, a sí, lo te del quedó que estaba sonido? presentando. Perfecto, perfecto. Entonces, pues prácticamente lo que hacemos es traer todos estos temas de impacto empresarial, lo que constantemente estamos analizando que está pasando con la autoridad aduanera, lo que está pasando con las autoridades fiscales, con tal de traerlo a la mesa para todos ustedes, para todos nuestros colegas, amigos, tanto importadores, exportadores, agentes aduanales, transportistas, recintos, en fin, toda la comunidad que hace posible las operaciones de importación y exportación a México y desde México. Gracias a todos por atender a este webinar. El punto que vamos a platicar el día de hoy es un punto que, además de que resulta muy importante por las últimas reformas que se han dado a la Constitución y que desde luego tocamos también en el curso de reformas, ese que desde el mes de enero eh, trajimos para todos ustedes, aquellos que no tuvieron la oportunidad de escucharnos en enero, lo que les quiero decir es que desde esa fecha platicamos específicamente de las consecuencias penales, principalmente penales, que vislumbramos para el 2025 en materia aduanera y comercio exterior. Esto en razón principalmente de la reforma constitucional, al artículo 19 constitucional, en donde se adiciona al delito de contrabando como delito que amerita la famosa prisión preventiva oficiosa. Y si bien esta reforma la escuchamos todos, tanto en los cursos que dimos nosotros como en algunos otros eventos a los que pudieron asistir y que seguimos escuchando en varios foros, lo cierto es que no se ha profundizado en aquellas consecuencias que alguien como tú y como yo, es decir, quienes nos la pasamos trabajando desde nuestro escritorio, haciendo que sucedan estas importaciones y exportaciones con compliance de forma legal, verificar si de alguna manera esto nos puede llegar a perjudicar, si nos puede llegar a alcanzar para los que estamos en tráfico, para los que estamos en el área logística, para quienes estamos en compras, en ventas, tanto desde una empresa importadora, exportadora con IMEX y NIMEX, como quienes están trabajando en una agencia aduanal o en cualquier otro prestador de servicios. Aquí la pregunta es si esto de la famosa presión preventiva oficiosa, el tema de inmovilización de cuentas bancarias, el tema de fiscalización profunda con tal de evitar o descubrir y sancionar todos aquellos delitos que en materia aduanera se pueden presentar en una aduana antes de llegar a la aduana o después de llegar a una aduana, si nos llegan a perjudicar, si nos pueden llegar a afectar y de qué manera. Hay que estar debidamente informados y por esta razón es que generamos este webinar. Además de que nos van a informar específicamente de estas consecuencias, algo muy importante, y por eso le denominamos los 5 pilares para la prevención delictiva, es que les vamos a platicar lo que consideramos se tiene que llevar a cabo, lo que consideramos sugerencias, recomendaciones para todos ustedes, con tal de que las empiecen a implementar y ante la eventual responsabilidad directa o indirecta que les pudiese llegar a señalar la Fiscalía General de la República, si es que en algún momento hay algún contenedor contaminado que se relacione con alguna de las operaciones que ustedes han
solicitados se despachen, bueno, que en todo tiempo tengamos la documentación, las pruebas, como para acreditar ante la Fiscalía General de la República, siempre y cuando se abriera una carpeta de investigación, que ustedes como importadores, ustedes como agentes aduanales, ustedes como transportistas, ustedes como almacenistas, no participaron en los hechos delictivos. Pero para eso hay que generar un expediente, para eso hay que generar materialidad, para eso hay que generar evidencia, con tal de que si hubiese alguna duda, pudiéramos desalentar esto que se le denomina intencionalidad, y dejar claro que si se contaminó la carga, se contaminó en otro momento o en otro eslabón distinto a aquel en el que participamos. Y esto vale mucho la pena profundizar. Por eso hoy vamos a platicar de los 5 pilares, para que tomes nota, para que lo implementes en tus negocios, porque además de que nos va a servir desde el momento en el que nos mande llamar la fiscalía bajo el carácter de testigos, porque eso pasa y pasa mucho, ante cualquier circunstancia tengamos evidencia, pues, de que nosotros no participamos en los hechos. Eso de alguna forma y de una manera eficaz pudiera hasta cierto punto evitar esto que hoy vemos como amenaza, que se denomina prisión preventiva oficiosa. No lo tomemos a la ligera, es una situación que vemos que va a predominar durante el 2025 en razón de que México tiene la necesidad de estar mandando la señal a Estados Unidos de que se está combatiendo el tema de fentanilo, que se está combatiendo precisamente los delitos en materia aduanera y comercio exterior para salvaguardar la seguridad nacional de nuestro principal socio comercial. ¿Por qué México tiene esta necesidad y para mandar esa señal tendrá que castigar, como ya lo hizo desde enero de este año, a varios agentes aduanales, más los que faltan, a varios importadores, a varios exportadores? Porque en la medida en la que se mande este mensaje a Estados Unidos de que se está combatiendo de forma eficaz, con cárcel, con inmovilización de cuentas bancarias, con cancelación de patentes, con suspensión de padrones, con inmovilización de recursos, entre otros, solo así trataremos de convencer al presidente de los Estados Unidos para que no nos imponga aranceles o los prorrogue, o esto no se materialice al final del día. Entonces tenemos una asignatura pendiente, un compromiso muy importante con Estados Unidos en materia de seguridad, y de esa manera es que vemos hoy, con motivo de esta reforma constitucional, que quienes estamos dentro del comercio exterior, pues es un ambiente riesgoso por las razones y por la política que se pretende implementar en este año. Ojo con el Plan Maestro de Fiscalización para el 2025, que reitera todo lo que les estoy platicando, con independencia de esta reforma constitucional. Pues vamos adelante. Le voy a pasar la voz a una de nuestras abogadas para que de principio la licenciada Angélica Solís les platique, Sanji, de la reforma, en qué consiste la reforma, cuáles son los alcances de la reforma, y con base en esto e identificando los riesgos, vayamos viendo la utilidad de estos 5 pilares que hoy les queremos recomendar a todos nuestros clientes. Adelante, y vamos a estar muy pendientes, Angie, de lo que nos pregunten en el chat de la sesión. En la medida en la que nos vayan preguntando, te voy a ir interrumpiendo, igual a los otros miembros de nuestro equipo legal, para ir atendiendo las dudas de nuestro auditorio. Muchas gracias. Adelante, abogada, por favor. Creo que sí, pues muy buenos días a todos, bienvenidos a este webinar que, como bien comenta el maestro Antonio, pues tiene el objetivo de que ustedes puedan conocer un poquito más de lo que trata esta reforma que implica prisión preventiva oficiosa y los medios de control, que es decir, los 5 pilares que podemos nosotros utilizar para aminorar estos riesgos, ¿no? Bueno, con los antecedentes tenemos justamente la reforma. Esta reforma es del 31 de diciembre del 2024. Se publicó en el Diario Oficial y fue una reforma a la Constitución. Con esta reforma se aumentaron los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, es decir, que si estos delitos son cometidos, el juez de forma obligatoria va a tener que ordenar que esa persona a la cual se está acusando, pues sea puesta en cárcel, digamos, mientras lleva su proceso. Y no hay realmente una posibilidad de primera instancia
pues de evitar esta prisión preventiva oficiosa. Dentro de los delitos que se están pues adicionando a este artículo 19, tenemos, por ejemplo, el contrabando, ¿no? El contrabando es un delito que es muy importante conocer porque sí es algo en lo que pudiéramos caer aún sin quererlo o aún sin tener esa intención, ¿no? También tenemos, bueno, ya teníamos desde antes algunas cuestiones de transporte de robo de transporte de carga, que también pues nos afecta, pero digamos que eso es algo bueno porque nos protege, ¿no? En nuestra logística. También tenemos la distribución de precursores químicos y sustancias químicas, drogas, etcétera, que eso pues de alguna forma siempre ha sido pues una preocupación dentro de nuestro gremio, ¿no? Y también tenemos uno más donde hablan de los comprobantes fiscales falsos. Aquí es importante saber que los comprobantes fiscales falsos no es algo que a lo mejor exista como tal en nuestra regulación jurídica, pero sí podemos hablar de operaciones inexistentes, ¿no? Ahora bien, ¿qué sería a lo mejor también algo importante que nosotros tenemos que considerar? Si bien la prisión preventiva implica que haya una persona física, es decir, a lo mejor el director de la empresa, a lo mejor el tramitador, a lo mejor quien cometió ese delito o quien de alguna manera estuvo involucrado, también tenemos que considerar, ¿Sabes por qué? ahí Me tenemos un cambia. micrófono abierto, listo, que bueno, las personas jurídicas, como las empresas, también son sujetas de consecuencias, es decir, también tienen una responsabilidad penal. Y esta responsabilidad penal, evidentemente, no es que puedan poner en prisión a una empresa, pero sí existen otro tipo de consecuencias que pueden ser muy graves, como cuáles, por ejemplo, la sanción pecuniaria a una multa, ¿no? O sea, que nos digan, vas a pagar una multa y que son a veces multas muy grandes, ¿no? Decomiso de instrumentos, objetos o productos del delito. Esto es importante también conocerlo, porque si, por ejemplo, nosotros estamos cometiendo un delito sin saberlo y todos esos instrumentos con el cual pudimos ayudar a que este delito se cometiera, como por ejemplo nuestras computadoras, nuestros servidores, etcétera, incluso nuestros propios locales, sitios de trabajo, pues pueden ser decomisados porque se pueden considerar instrumentos con los cuales se efectuaron esos delitos. También la publicación de sentencia, que en este caso la publicación de sentencia es algo que afecta mucho pues a a las cuestiones que los clientes piensan de nosotros, ¿no? Entonces, eso pues también, nuestro prestigio es muy importante y la publicación de la sentencia evidentemente es algo que puede afectarnos, aunque a lo mejor sea una sentencia donde las consecuencias no hayan sido muy graves, haya sido tal vez una multa que hayamos pagado, pero pues finalmente los clientes sí se fijan en esto y es nuestro prestigio el que va de por medio. También tenemos la disolución, que es básicamente que la empresa se tenga que deshacer, ¿no? O sea, por orden judicial, por mandato judicial pueden decir que nuestra empresa ahí se acabó, entonces es muy importante que nosotros cuidemos mucho que este tipo de delitos no sean cometidos y pues evidentemente cuando trabajamos en comercio exterior, en logística, en aduanas, es una cuestión que es imposible, es materialmente imposible quizá revisar cada operación, revisar cada actuar de cada trabajador. Sin embargo, hay una frase que es un principio general del derecho que dice que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Es decir, nosotros no podemos decir que no sabíamos que eso era un delito y con eso excusarnos de nuestras conductas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, pues, es identificar qué medios de control nos pueden ayudar. Y en este caso, pues, los principales que nosotros identificamos son cinco, que vamos a ver a continuación. El primero y uno de los más importantes para iniciar es el conocimiento de las conductas delictivas. Por este principio general de derecho que decimos, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. No hay forma de que nosotros digamos, es que yo no sabía que esto era un delito. Y que puede pasar porque hay veces que pues hay un detalle muy fino, ¿no? En saber que esta conducta sí se adecua o no se adecua. Y por eso es importante pues demostrar la intencionalidad o no de que nosotros tuvimos para cometer ese delito. ¿Por qué? Porque las penas son un poco menos cuando nosotros demostramos que no teníamos esa intención. Es decir, lo hicimos sin conocimiento de causa, ¿no? Entonces, principalmente es el conocimiento de las conductas delictivas es muy, muy importante y aquí vamos a hablar de los delitos más importantes que nos pueden afectar. Si bien hay dos por ahí que no ameritan prisión preventiva oficiosa, es importante mencionarlos por dos cuestiones. La primera de ellas es porque se relacionan mucho con otros de los delitos que sí ameritan prisión preventiva oficiosa y lo segundo es porque podríamos caer en un tema de delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque, bueno, las actuaciones para generar ese tipo de delitos, pues sí son
cuestiones que involucran a diversos actores o a diversas personas. Y en ese sentido hay que tener mucho cuidado de que no nos consideren delincuencia organizada, porque ahí se agravan mucho las cosas. El segundo punto sería tener un diagnóstico adecuado de nuestras operaciones. El tercero, efectuar auditorías de eficiencia y eficacia en los sistemas de gestión que ya tengamos nosotros. El cuarto, pues, es un adecuado compliance. Y el quinto y último, pues, son los medios de defensa a los que podemos ser sujetos, ¿no? Y contar siempre con ese, pues, apoyo profesional. Entonces, ahora mismo, pues, vamos a ver de manera muy general, porque realmente, pues, estos delitos abarcan mucho y claro que se pueden acercar a nosotros en caso de que necesiten algún detalle mayor respecto a ellos, pero de manera general, pues, vamos a ver este conocimiento de las conductas delictivas a continuación. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Yo les voy a hablar en principio del contrabando dentro de estos delitos que se incluyeron en la prisión preventiva oficiosa. Se encuentra como primer lugar o dentro de los primeros que vamos a mencionar, el contrabando. Este delito está previsto en el artículo 102 del Código Fiscal de la Federación y pues obviamente este nos señala lo siguiente: se va a cometer el delito de contrabando a estas personas que vayan a introducir o extraigan mercancías a territorio nacional sin hacer el pago correcto de manera total o parcial de las contribuciones que pues la ley exija o que la ley prevea para cada mercancía en particular. O bien también de la importación o exportación de algunas mercancías que estén prohibidas, como en este caso, pues ya el maestro Antonio nos hizo saber este tema muy determinado del fentanilo que ha estado muy perseguido. Ahora bien, también dentro de este mismo artículo señala que eh, nos señala que pues obviamente si no se cumple con lo establecido con el artículo 92 en su fracción segunda, es decir, que si el monto no excede 225.940, un poquito menos de cuarto de millón, o del 10% de los impuestos causados, pues se va a excluir la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de este perjuicio que ha sufrido por esta misma. Ahora bien, también en este artículo, dentro de este delito de contrabando más específicamente, también se señalan actos del artículo 103 del Código Fiscal de la Federación. Y bueno, dice que cuando se descubran estas mercancías sin la documentación aduanera que acredite su legal estancia y tenencia en el país, pues obviamente se va a incurrir dentro de este delito. Y algo muy importante, en nuestra fracción segunda de este mismo artículo también señalan los vehículos que se puedan ingresar dentro de la franja fronteriza, que son estos 20 kilómetros. Si nosotros no los ingresamos con los documentos que amparen esta situación, también podremos estar incurriendo en este delito de contrabando. O bien, si se ingresan dentro de nuestra fracción quinta, si se ingresan mercancías a bordo de embarcaciones que se encuentren en territorio nacional y que no estén debidamente documentadas, también podrán eh, incurrir en este delito. Yo creo que es bastante delicado, porque no nada más es que se ingresen y que se extraigan mercancías en territorio nacional, sino también, justo como lo acabamos de mencionar, dentro de la franja fronteriza, dentro de las aguas territoriales, o incluso vamos más allá en nuestra fracción decimoquinta, donde nos dice que si se realizan importaciones temporales y no se cuentan con aquellos programas de maquila o de exportación que estén autorizados por la Secretaría de Economía y no se tiene este permiso para realizar estas importaciones temporales, pues también podemos incurrir en lo mismo, ¿no? Porque no estamos cumpliendo con la normatividad que la ley y la Secretaría de Economía más específicamente nos establece. Ahora bien, incluso si realizamos una importación de manera temporal para
estos programas de la Secretaría de Economía, pero nosotros lo ingresamos y ya está como un producto terminado o no tiene esta característica de que es un proceso que se está elaborando, también creo que es bastante importante, ¿no? Que tengamos en cuenta que realmente estos pequeños detalles que a lo mejor a veces nosotros no preveemos como importadores o exportadores, pues nos pueden hacer caer en estos delitos y pues como consecuencia a ello, pues tener ahí una responsabilidad y nosotros ahora tener que acreditar ante la autoridad que no estamos incurriendo en este delito, sino al contrario, nosotros tratamos de la mejor manera de ser importadores o exportadores muy rectos dentro de los parámetros que nos establece la ley. También, por ejemplo, en la fracción 20, nos dice que si se declara inexactamente una clasificación arancelaria de mercancías o se omite el pago de contribuciones, de cuotas compensatorias, también podemos incurrir. Ahora bien, si el agente aduanal cumple con todas las obligaciones de las normas en materia de comercio exterior, y lo pone debidamente, entonces no se estará incurriendo en no se estará incurriendo en estas prácticas. Ahora bien, si se omite retornar o transferir un cambio de régimen aduanero de mercancías temporalmente, de mercancías importadas de manera temporal, también podemos volver al mismo supuesto. Este, Por ejemplo, igual, ¿no? O sea, nosotros realizamos una importación de manera temporal, y en esta importación nosotros eh, no realizamos este retorno de mercancías o no se importan de manera correcta, pues también se pueden infringir. A continuación nos explicará un poquito más la licenciada Angie sobre este tema. Sí, muchas gracias. Pues bueno, como vieron, en esta situación hay delitos que realmente nosotros podríamos pensar que no podemos cometer, ¿no? A lo mejor nadie pensaría, oye, pues es que a mí me levantaron un PAMA porque no cumplí debidamente con los impuestos, debido a lo mejor a un cambio de clasificación arancelaria o un criterio, o simplemente que a lo mejor por ahí el validador nos arrojó a lo mejor un sistema de tasa cero de IVA, o quizá nuestros productos son de la industria alimenticia y por eso pensamos que pagan tasa cero de IVA y sin embargo resulta que por ahí traíamos un aditivo, ¿no? Y eso ya cae en la excepción. Y uno no podría pensar que eso nos va a llevar a haber cometido un contrabando. O sea, generalmente cuando escuchamos un delito, como en este caso contrabando, se oye como muy etéreo, ¿no? Es decir, como algo que no nos puede pasar a nosotros. Sin embargo, con esta explicación de los artículos 103 y 105, nos damos cuenta de que sí podríamos estar incurriendo en este delito de contrabando y sin saberlo. Quizá a lo mejor no tenemos esa visibilidad, ¿no? Decir, oye, y si tengo un PAMA y omití impuestos, eso es contrabando, sí. Y si tengo un PAMA y no tengo la regulación en su momento, es contrabando, sí se puede considerar contrabando. Entonces, de ahí que sea muy importante que nosotros conozcamos estas conductas y no solo lo que implica el contrabando, ¿no? Que es básicamente, oye, pues es un lugar no autorizado por el que lo ingresaste, no pagaste los impuestos adecuadamente, realmente tampoco cumpliste las regulaciones, sino también hay unas cosas que se presumen, o sea, como en este caso, oye, es que tú estás comerciando o estás teniendo en tu poder mercancía extranjera que no es para tu uso personal, porque a lo mejor si tienes un celular eso no entra ahí, sin embargo, si tienes una mercancía extranjera ahí que no compruebas la documentación. ¿Y esto cuándo puede pasar también? En nuestros activos fijos. Cuando nosotros estamos importando nuestros activos fijos y son extranjeros, por lo general siempre nos dicen, son 5 años los que tienes que guardar la documentación. En algunos casos 10, ¿no? De acuerdo a lo que mande la regulación. Sin embargo, si nosotros tenemos ahí algo permanentemente con nosotros, tenemos que acreditar su legal estancia y tenencia en todo momento. Entonces, imagínense, quizá yo tengo por ahí una impresora, un refrigerador industrial, alguna situación que ayude a mi empresa y que sea muy importante para ella y no tengo la forma de acreditar pues esa legal estancia y tenencia porque dicen es que lo compré hace 20 años, pues es que entonces hay que guardar esa información porque si no, no solamente te pueden iniciar un PAMA
y además cobrarte impuestos nuevamente, imagínense actualizaciones, recargos, multas, sanciones, sino que además la Secretaría de Hacienda te podría acusar de que estás cometiendo contrabando. Y con la reforma del 2024, el contrabando es algo con lo que forzosamente te van a dictar una prisión preventiva oficiosa, es decir, no vas a poder llevar tu proceso en libertad. Entonces, es muy importante, este delito es de especial atención porque como ven, pues sí podemos cometerlo, ¿no? Aún sin nosotros tener esa intencionalidad, sí se puede cometer. Y pues también aquí es importante considerar que hay unas cuestiones que se llaman calificados, es decir, son agravantes. Este delito es contrabando calificado porque hubo alguna clase de violencia física o moral, porque fue de noche y que muchas veces nuestros clientes nos hacen despachar servicios extraordinarios o nosotros mismos los despachamos por las noches o a lo mejor en una aduana diversa. Entonces aquí mucho ojo porque además son cuestiones que son mayormente sancionadas, ¿no? O si alguien por ahí dice, pues es que yo soy funcionario o empleado público, también puede pasar, ¿no? O usando documentos falsos, por eso también es muy importante que siempre que nosotros tengamos nuestros documentos para realizar nuestras operaciones, si tengamos alguna manera de saber dónde está nuestro cliente, localizarlo y verificar pues todos aquellos documentos que puedan ser verificados. Por ejemplo, las identificaciones oficiales pues se pueden verificar que sean válidas, que estén vigentes, ¿no? Si pedirle a nuestro cliente a lo mejor el domicilio de localizado, ver realmente cuando nos pasan un certificado que pues sí sea correcto, que no tengan otra información, ¿no? Y el más importante era lo que les decíamos, por tres o más personas. ¿Quién de ustedes realiza operaciones solo? Pues nadie, ¿no? O sea, todos tenemos tres o más personas que estén involucradas en ese proceso, entonces eso lo hace más grave. Y ahí podría ser pues ahí una cuestión de que nos sancionen todavía pues más gravemente, ¿no? Y bueno, a continuación vamos a dar una breve explicación del delito de corrupción. El delito de corrupción abarca muchos delitos en realidad, pero aquí les vamos a mostrar los que se consideran más importantes. ¿Por qué? Porque sí podríamos caer en ellos y sobre todo en el caso del enriquecimiento ilícito, sí está considerado como una situación que amerita prisión preventiva oficiosa. Para lo cual, adelante, Max. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. El día de hoy les voy a hablar sobre lo que son los falsos, comprobantes fiscales. El tema de los falsos comprobantes fiscales, su regulación jurídica y las consecuencias eh, que, que, que se utilizan. Para iniciar, es importante mencionar que aunque la reforma constitucional del 31 de diciembre de 2024, como bien se comentó al inicio de este webinar, pues establece que la prisión preventiva oficiosa para quienes realicen actividades relacionadas con estos comprobantes, pues en realidad la Constitución no tipifica este delito de manera específica. Sin embargo, el Código Fiscal de la Federación sí lo regula y establece sanciones claras para quienes expidan, enajenen, compren o adquieran estos documentos que amparen operaciones falsas o simuladas. Ahora bien, ¿de qué nos habla el artículo 113 bis? Bueno, pues el Código Fiscal de la Federación en este artículo nos señala que cualquier persona que emita, venda o compre comprobantes fiscales con información falsa comete un delito, ¿no? Entonces, las sanciones van desde los 2 hasta los 9 años de prisión. Y ahora bien, si el delito es cometido por un servidor público, además de la pena de cárcel, pues será destituido de su cargo e inhabilitado de 1 a 10 años. Para que se pueda proceder penalmente en esta opción, es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presente una querella. Entonces, ahora revisamos el artículo 100, el 69b.
en el que nos habla de cómo se detectan los falsos comprobantes fiscales, ¿no? La autoridad fiscal tiene un procedimiento para identificar a las empresas que emiten estos comprobantes sin sustento real. Si el SAT, por ejemplo, detecta que un contribuyente no tiene activos, personal o infraestructura para realizar las operaciones que declara, o si simplemente no está localizado, presume que sus comprobantes son falsos. Y ante esto el SAT, obviamente va a notificar al contribuyente a través del buzón tributario, la página de internet y el diario oficial de la Federación. El contribuyente también tiene 15 días para demostrar que estas operaciones son reales y tiene una posibilidad de prórroga por 5 días más. Ahora bien, si no logra desvirtuar la acusación, se publica su nombre en una lista de empresas que emiten comprobantes sin validez fiscal, lo que significa que sus operaciones no tienen efectos legales ni tributarios, obviamente. Ahora bien, la relación con otros delitos fiscales, como bien nos habla el 113 bis, este, el uso de falsos comprobantes fiscales no es un hecho aislado, ya que estrechamente relacionado con otros delitos como operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como el lavado de dinero, regulado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, que en el 113 nos lo menciona hasta abajo, y más adelante mi compañera Floricel lo va a poder explicar más a detalle. Igual la defraudación fiscal, que implica la simulación de operaciones para evadir impuestos, dado que estos delitos suelen participar varias personas, es posible que también se configuren como delincuencia organizada, lo que obviamente pues agravaría estas penas, ¿no? Y bien, en conclusión, el uso de falsos comprobantes fiscales, pues obviamente tiene consecuencias graves, tanto administrativas como penales, ¿no? La reforma constitucional de 2024, pues obviamente vino a endurecer estas sanciones, pero el Código Fiscal de la Federación ya tenía y ya establecía penas de prisión para quienes participen en este tipo de fraudes. Ahora bien, es fundamental conocer las disposiciones para evitar involucrarse en las actividades ilegales y para contribuir a la transparencia y obviamente a la legalidad fiscal. Sin duda nosotros los podemos apoyar si llegan a incurrir en un supuesto de estos, y para que la explicación más sea mejor, los dejo con mi compañera Floricel, la cual les va a poder hablar de las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Bueno, y aquí, como acabamos de ver, pues básicamente la parte de falsos comprobantes fiscales no existe en la regulación como tal, sino como bien comenta el licenciado Maximiliano, lo que existe son las operaciones simuladas, o sea, es decir, nosotros tenemos un comprobante fiscal que estamos emitiendo respecto a una operación específica, sin embargo, no podemos acreditar la materialidad. Es decir, siempre que nosotros prestemos un servicio, tenemos que contar con la evidencia suficiente que haga ver tanto a la autoridad como a cualquier persona que pudiera revisar esa documentación que las operaciones efectivamente existieron. Eso es lo que se llama materialidad de estos servicios o de estas operaciones. Y es muy importante porque si nosotros no demostramos que existe una materialidad, es decir, que sí existieron esos servicios, que sí se prestaron, ¿con qué evidencia podemos contar? Bueno, a lo mejor nuestro expediente de aquí tengo ya la instrucción donde el cliente me está diciendo despacha esta mercancía, o a lo mejor es un contrato donde estoy asesorando a mi cliente para obtener un permiso. Aquí tengo la instrucción que me dan, los documentos que me comparten y además obtengo el permiso, ¿no? Y además despaché la mercancía que me pidieron. Y entonces mi factura sí está amparando un servicio que verdaderamente yo presté y eso puedo acreditarlo.
porque si nosotros prestamos ciertos servicios y no tenemos la suficiente evidencia de decir sí lo presté, sí se llevó a cabo, entonces estamos hablando de que nos pueden decir que es una operación inexistente. Y como nosotros cobramos por ese servicio, esta operación inexistente se convierte pues en un falso comprobante fiscal. Y todas aquellas cuestiones relacionadas con falsos comprobantes fiscales ameritan prisión preventiva oficiosa. Entonces, de ahí la importancia de contar con una buena evidencia de la materialidad de nuestras operaciones, pero no solo eso, sino también en el caso de que podamos realmente relacionar esa factura que estamos emitiendo con el servicio específico. Y esto, pues obviamente nos va a ayudar mucho, ¿no? Y pues estos falsos comprobantes fiscales tienen que ver mucho con este delito de lavado de dinero. ¿Por qué van a tener? Porque, bueno, si alguien está emitiendo un comprobante fiscal donde no se acredita que prestó evidentemente ese servicio, pues entonces podríamos hablar de que la autoridad tenga una sospecha de que hubo un lavado de dinero, que este es el caso de las famosas factureras, ¿no? Muchas personas ocupaban ciertas empresas para que simplemente les emitieran una facturación y entonces ellos regresaban a cambio cierto porcentaje de esa factura. Y la autoridad comenzó a darse cuenta de este tipo de empresas que crecieron y ya era un negocio realmente, y entonces aquí es donde se endurecen las cuestiones con los falsos comprobantes fiscales y además de ello, pues entonces tenemos la sospecha fundada de que puede haber un lavado de dinero, ¿no? Este lavado de dinero, pues es realmente el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, pues lo conocemos mejor como lavado de dinero y que además, pues en la situación de comercio exterior, operaciones aduaneras, es muy sonado por las famosas actividades vulnerables a las que luego también estamos sujetos. A ver, Entonces, aquí un Angie, poquito, sí. rapidísimo, nos están llegando por aquí algunas consultas. A ver qué opinas. A ver, por principio de cuentas, este tema de los comprobantes fiscales que tienen que ver con actividades inexistentes, actividades fraudulentas que realmente no se llevaron a cabo y que finalmente se está emitiendo el comprobante para efectos fiscales, haciendo uso de beneficios fiscales que no tendrían por qué ser aplicables. Por aquí vale la pena profundizar. Porque nos están preguntando, ¿no? Esto nos aplica, lo de los comprobantes fiscales nos aplica en materia aduanera y comercio exterior y cómo, ¿no? Entonces, definitivamente, fíjense, les voy a comentar un asunto que hace poco desde el año pasado y parte de este 2025 nos tocó atender. Se estaba vendiendo una empresa, las acciones de una empresa con programa IMEX. Y todo bien, al día de hoy tener una empresa con programa IMEX, certificación IVA-IEPS, la realidad es que es una empresa con activos importantes, dada la complejidad que hoy se ve para la obtención de estas licencias. En su momento, otra empresa estuvo interesada en comprar esas acciones. Esta empresa ya no quería trabajar en México, se va a regresar a Estados Unidos y finalmente el cascarón con esas licencias lo puso a la venta. Por ahí estuvimos trabajando en el due diligence con otro despacho, un despacho francés, principalmente para saber si había alguna contingencia escondida, ojo con esto, una contingencia escondida en esta empresa que se ponía a la venta. Y precisamente el tema de compra de facturas, que fue lo que se detectó en la contabilidad de esta empresa, fue lo que limitó el que se llevara a cabo la operación. Con esto lo que queremos decir es que la facturación, esta que tiene que ver con operaciones inexistentes, que no es otra cosa más que comprar una factura que se ha hecho en México desde hace muchos años, que se ha penado en el Código Penal Federal desde hace muchos años con pena privativa de libertad. Lo cierto es que hoy es, porque me preguntan, ¿y cuál es la novedad si esto ya tenía sanción penal? La novedad es la prisión preventiva oficiosa. La novedad es la prisión preventiva oficiosa, que es la que queremos dejar claro hoy en la mesa, no solamente para el tema de contrabando, sino también para todos aquellos negocios que haciendo importaciones o exportaciones, de pronto también se pudieran ver involucrados en la compra y venta de alguna factura para tener un beneficio fiscal indebido. Bueno, pues esto independientemente de que hoy tiene sanción penal y que le puede pasar a una agencia aduanal y que le puede pasar a un importador o exportador como la IMEX que les acabo de mencionar. No obstante, la sanción en esta rama del derecho que tiene que ver con la pena privativa de libertad, pues también habrá una medida cautelar, esta que tiene que ver con la prisión preventiva oficiosa. Cuidado con esto que es en lo que nos tenemos que centrar. Hay una pregunta por aquí, Angie, platícanos, por favor.
Me escribe un buen amigo, agente aduanal de Matamoros, me dice, yo como agente aduanal, ¿qué riesgo corro y en qué me tengo que fijar, qué tengo que cuidar en razón de esto de la prisión preventiva oficiosa? Es decir, ¿esto le alcanza a los agentes aduanales? ¿Esto le alcanza al personal de los agentes aduanales, Angie? Es decir, Sí, yo sí, sí. que no soy agente aduanal, puedo ser mandatario, yo que no soy mandatario, pero soy dependiente y todos los días estoy despachando mercancías en la aduana. ¿Esto nos alcanza? ¿Cómo nos alcanza? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos recomiendas? Miren, vamos a ver una situación. Esto es justamente de lo que hablábamos. En las agencias aduanales, nosotros no realizamos, aunque la patente es personal, digamos, el agente aduanal es uno y su patente es personal. Sin embargo, pues esas operaciones no las realiza realmente el agente aduanal. Tiene todo un equipo para poder lograrlo y entonces sí podemos caer tanto desde el tramitador, que a lo mejor fue el que fue a realizar el previo, fue el que despachó realmente la mercancía, el ejecutivo que está realizando los documentos y el agente aduanal, que pues es el que va de por medio de su patente, el mandatario, el gerente, quizá que es el que está a cargo. Entonces, todo esto es una cadenita de cuestiones que nos puede llevar incluso a cometer delincuencia organizada, sin saberlo, ¿no? Y sin realmente tener esa intencionalidad. Entonces, evidentemente, este es el riesgo que corremos al realizar este tipo de cuestiones y por eso, pues, debemos de tener ciertos controles, que justamente hablamos de, que son estos 5 pilares. Si podemos poner la lámina, por favor, del segundo pilar. Que es justamente lo que nosotros estamos trayendo para ustedes, ¿no? Que realmente, primero que todo, tenemos que hacer un diagnóstico. ¿Por qué tenemos que hacer un diagnóstico? Vamos a revisar nuestras políticas y procedimientos que llevamos a cabo en nuestras empresas. A veces podemos pensar que nosotros no tenemos políticas, no tenemos procedimientos. Sin embargo, sí los tenemos. Quizá no los tengamos por escrito y no podamos hablar de que los tengamos formalmente. Sin embargo, siempre hay un procedimiento para llevar a cabo nuestras operaciones. Entonces, ¿para qué nos va a servir realizar un diagnóstico? Para ver en dónde estamos parados. Los principales objetivos son dos. Primero, tenemos que obtener información que nos permita reconocer el nivel de cumplimiento de las disposiciones jurídicas. Es decir, aquí vamos a nosotros poder minimizar un poco el impacto de decir, bueno, yo conozco o no conozco realmente las disposiciones jurídicas a las que me encuentro sujeto. Porque no solamente son las disposiciones aduaneras, o sea, también hay disposiciones penales, disposiciones fiscales, disposiciones administrativas, etcétera, ¿no? Y el segundo de ellos va a ser que con esta información que nosotros recopilamos, vamos a poder detectar oportunamente irregularidades que pudieran encuadrarse en las conductas delictivas y en su caso subsanarlas. Es decir, por ejemplo, a lo mejor yo soy un agente aduanal que no tengo como tal un almacén y mis operaciones de exportación las realizo con la información que el cliente me da y no hago un reconocimiento previo porque ¿dónde pongo esa mercancía? Ah, bueno, pues entonces ahí voy a detectar un área de oportunidad donde digo, oye, y si algún día ingresan una mercancía diversa a la que me está diciendo el cliente, ¿yo cómo lo voy a detectar? Entonces, ah, bueno, ese es un área de oportunidad. Voy a pedirle al cliente que deposite su mercancía en un almacén previamente a que yo lo exporte, o bien a lo mejor con muchas fotos que puedan realmente identificar a estas mercancías y tratar de evitar pues que nos metan otra mercancía o que la mercancía quizá venga contaminada, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo hago un diagnóstico, esto me va a permitir generar mis políticas y procedimientos que sean adecuados. O a lo mejor yo sí tengo ya formalmente mis políticas y procedimientos, pero voy a ver pues qué tan viable es que siga con ellas o qué es lo que tengo que cambiar, ¿no? ¿Qué es lo que nos lleva pues al tercer punto, que es nuestro tercer pilar, y en este tercer pilar estamos hablando de una auditoría de eficiencia y eficacia en los sistemas de gestión ya existentes. Ojo, muchos de nosotros estamos certificados en ISO, estamos certificados en OEA o tenemos alguna certificación de ese estilo. Y entonces me van a decir, oye, pero pues es que yo ya tengo mi auditoría de cumplimiento de mis sistemas. Ah, sí, eso está perfecto y eso es muy bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque estos sistemas nos permiten generar cierta seguridad. Por ejemplo, el OEA, pues seguridad de nuestra cadena de suministro, el ISO en que realmente nuestros procesos cumplan con una verdadera calidad. Pero realmente estamos seguros de que estos sistemas, nuestros procedimientos y políticas internas cumplen no solamente para que nuestro servicio tenga calidad o exista una verdadera seguridad en la cadena de suministro, sino también para prevenir conductas delictivas. Entonces, eso es lo primero que tenemos que ver. Sí está muy bien que cumplamos con nuestros sistemas de ISO, de OEA.
Sin embargo, podemos hacer una auditoría no solo de cumplimiento de esos sistemas, sino de la eficiencia y de la eficacia de estos sistemas para que nosotros podamos prevenir un delito. Y en el caso concreto, pues a lo mejor dicen, bueno, pues es que sí me falta, ¿no? O sea, tal vez una seguridad, tal vez en mis compañeros, en mis trabajadores, porque también tenemos que tomar en consideración otra cosa. Hay ocasiones en las que las personas llegan a actuar bajo amenaza, bajo extorsión, bajo una situación donde les amenazan con temas muy delicados como su familia, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que poder tener en consideración que exista ya un protocolo para decir, oye, estoy viendo que cierta persona está actuando raro, ¿no? No es su cuestión normal y quizá puede estar cometiendo situaciones que no necesariamente se consideran normales y que hay ahí algo que se sale de, pues, de nuestro uso, ¿no? De lo que realmente de nuestras costumbres, de lo que sabemos y de nuestros propios protocolos. Entonces, esta auditoría de eficiencia y de eficacia en los sistemas que ya tengamos va a servir para eso, porque probablemente no es necesario generar todo un sistema adicional para cumplir con esta prevención de conductas delictivas, sino simplemente modificar o adicionar pues ciertas cláusulas, ciertos protocolos de emergencias para que estos sistemas de ISO y de OEA pues sean correctos y completos. En el caso de que pues no tengamos un sistema de este estilo, podemos simplemente generar pues un perfil que va a ser como una especie de perfil de seguridad, pero muy enfocado a prevención de conductas delictivas. Porque recordemos, o sea, si nosotros cometemos un delito, como somos muchos involucrados, va a ser un agravante y va a ser un delito calificado. Y entonces, si a lo mejor por algún error que tuvimos no declaramos correctamente los documentos o la información en nuestros pedimentos, pues ahí podemos caer en un tema donde, oye, se generó un PAMA, donde hay falta de contribuciones o donde nos falta una regulación o quizá la regulación no estuvo correctamente cargada o es un número diverso de esta regulación y todo eso nos puede llevar a que la autoridad considere que estamos cometiendo contrabando cuando no es así, ¿no? Entonces, esto es muy importante, saber que no por el hecho de que tengamos un sistema de gestión de la calidad o de seguridad en la cadena de suministro, nos está cubriendo ya estos sistemas de la prevención de conductas delictivas. Oye, Angie, y entonces nos recomiendas echarle un ojo a las conductas esas que tienen que ver con el delito de contrabando. Entiendo también que hay conductas por las que se presume cometido el delito de contrabando. Hay otras que por su sanción se equiparan al contrabando. Es necesario para un importador, es necesario para un agente, una agencia aduanal, un transportista, en fin, quienes estamos dentro de una cadena de suministro. ¿Será necesario en este sistema de gestión de riesgos y cumplimiento en comercio exterior de aduanas, tú nos recomendarías el analizar cada una de estas conductas con tal de verificar si de algún modo y de acuerdo al tipo de operación de comercio exterior que realizamos, pudiera existir la probabilidad, el riesgo de que de forma directa o indirecta se pudiera comprometer no solo el patrimonio y reputación, como ya lo dijiste al principio de estas empresas y estos prestadores de servicios, sino que con esto que estamos viendo, su seguridad jurídica. ¿Tiene alguna utilidad meternos a analizar todas estas conductas del Código Fiscal de la Federación? Sí, por supuesto, es uno de nuestros primeros pilares. Este primer pilar que nosotros comentamos, pues aquí se dio de manera muy general, pues algunos detalles de ese tipo de delitos. Sin embargo, son increíblemente amplios, entonces es muy importante, ese es el primer pilar, conocer dónde estamos parados. Porque si nosotros no conocemos la ley, no vamos a saber cómo cumplirla. Y por ejemplo, como ya vimos en el delito de contrabando, que es uno que se agrega a la prisión preventiva oficiosa, junto con los falsos comprobantes fiscales, sí pudiéramos estarlos cometiendo, el de contrabando porque a lo mejor nos levantaron un PAMA y no se atendió debidamente, y el de falsos comprobantes fiscales porque quizá no guardamos la evidencia suficiente del servicio que prestamos. Entonces, lo primero es poder conocer cuáles son lo que le llamamos el tipo penal, o sea, qué conductas incurren en ese delito. Si yo hago esta conducta, me van a considerar que es contrabando. Y sobre todo aquellas cuestiones como lo que hablábamos respecto a, pues es que si descargas de una embarcación o si lo haces de noche, son agravantes y también son cuestiones que a lo mejor de primera instancia no son consideradas contrabando, pero sí se presumen como tal.
Y en el caso específico, a lo mejor de los falsos comprobantes fiscales, pues no es necesariamente porque estamos nosotros simulando operaciones, sino porque no tenemos la evidencia necesaria. Y los siguientes delitos, que a lo mejor de manera muy general les mencionamos, pues tienen que ver con estos delitos. ¿Por qué? Porque como ya lo mencionamos, bueno, falsos comprobantes fiscales me pueden llevar a que me presuman lavado de dinero. O en el caso de defraudación fiscal, o sea, si yo tengo un PAMA donde no pagué los impuestos, pues eso también puede ser considerado defraudación fiscal. Entonces, justamente miren, aquí en el de defraudación fiscal, pues también tenemos las sanciones que también son altas, o sea, pueden ser de millones, pero además nos pueden considerar también con la defraudación fiscal, oye, hay un delito de lavado de dinero, ¿no? Porque el propio Código Fiscal nos dice, si yo te cacho que realizaste una defraudación fiscal, o sea, no pagaste los impuestos que tú debías, por un error a lo mejor, esto también puede ser perseguido y a la par investigar el delito de lavado de dinero con recursos de procedencia ilícita. Perfecto. Fíjense que esto que menciona Angélica es muy importante porque incluso desde el 14, anótenlo por favor todos, señores, desde el 14 de octubre del 2024, con motivo de la publicación de la segunda resolución de modificaciones a las reglas 2024, esas que además el propio en enero, ahorita les voy a dar la fecha específica del mes de enero, se modificó y se publicó respectivamente el anexo 5, anótenlo, el famoso anexo 5 de las reglas de comercio exterior, es en donde nos dan a conocer nuevos criterios importantísimos que tienen que ver con defraudación fiscal y que tienen que ver también con contrabando en materia aduanera y comercio exterior. Por principio de cuentas, aquí tengo las fechas, es el 14 de octubre del año pasado, anexo 5 de las reglas de comercio exterior, por favor, anótenlo. Y del mismo modo, tuvimos una publicación, recuerden que los anexos se publicaron el 6 de enero del 2025. Ese 6 de enero es en donde se vuelven a publicar nuevos criterios en el anexo 5, adicionales a los del 14 de octubre del 2024, y todos esos criterios que nos publicaron últimamente, tanto con motivo de la segunda resolución a la 2024 y con motivo de las reglas 2025, todos estos hacen referencia al delito de contrabando y todos estos hacen referencia a la defraudación fiscal, esta que es a la que se refiere la licenciada Angélica. Entonces, vale mucho la pena volver a identificar dentro de nuestras matrices de riesgos todas y cada una de estas conductas que no solamente tendrán una sanción penal, como ya lo comentamos, sino también lo que mencionamos de la prisión preventiva oficiosa. Por ahí se está platicando mucho de los procedimientos de años anteriores. Se ha platicado mucho que la Dirección General de Apoyo Jurídico de Aduanas pretende cancelar patentes, pretende afectar a quienes incumpliendo con la regulación o restricción no arancelaria durante el despacho de las mercancías y teniendo 30 días adicionales para poder cumplir con esta omisión, no lo hubieran logrado. Es decir, PAMAS que desafortunadamente no pudieron acreditarse por cuanto hace al cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias dentro de los 30 días posteriores al levantamiento del procedimiento. En este caso, y como lo sabemos, no obstante, se tienen que pagar las multas, estas que tienen que ver con el 70 al 100% del valor comercial de las mercancías, sino que también nos lo dice el artículo 183 A de Ley Aduanera, las mercancías pasarán a propiedad del fisco federal. Independientemente de eso, pareciera que hoy la amenaza es revivir esos procedimientos por los cuales ya cerrados no se pudo acreditar el cumplimiento de la regulación o restricción arancelaria, y hoy el revivirlos, entiéndanse, por iniciar procedimientos de cancelación de patente, desafortunadamente para el gremio de los agentes aduanales. Nos hemos enterado de eso, ¿no? De hecho, muchos de los agentes aduanales hoy están buscando hacia atrás en sus expedientes para ver cuáles son los casos en los que pudiera haber acontecido esta situación,
y bueno, de alguna forma tratar de identificar la probabilidad de que esto en algún momento les llegue. También hay otro tipo de situaciones en donde hemos identificado que están reviviendo esta clase de procedimientos sancionadores a cargo de los agentes aduanales, importadores y exportadores en tratándose de revisiones, auditorías, en donde se les hizo una compulsa a los agentes aduanales para verificar los criterios de clasificación arancelaria y para verificar otros datos con tal de acreditar las declaraciones por cuanto a la veracidad y exactitud presentadas por el importador o exportador, repito, en auditorías, y esto está generando nuevos procedimientos de sanción. Aquí la pregunta que nos hacen, Angie, es, independientemente de que en la vía administrativa se reviva al muerto, ¿no? Como constantemente lo estamos diciendo, tanto para afectar el padrón de importadores como para iniciar procedimientos de cancelación, ¿nos pudiera alcanzar el tipo penal? ¿Nos pudieran alcanzar, ojo con la pregunta, nos pudieran alcanzar estos procesos, este castigo penal por contrabando, ¿no? Principalmente, y si fue a toro pasado, es decir, si son operaciones de años anteriores a la reforma constitucional del 19, que tiene que ver con la prisión preventiva oficiosa, hoy que reviven al muerto no solo para efectos administrativos sancionadores, sino también para efectos penales. En su caso, ¿me puede aplicar la prisión preventiva oficiosa a mí como importador, a mí como exportador, a mí como transportista, a mí como agente aduanal? Sí, aquí algo que tenemos nosotros también que establecer primero, pues es que eso es parte de nuestros pilares, ¿no? O sea, el no solo conocer las conductas delictivas, sino saber cómo están aplicando estas cuestiones. ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Porque, bueno, principalmente para que nosotros nos vayan a acusar de un contrabando, es porque previamente existe un procedimiento administrativo o fiscal, ¿no? Entonces, bueno, rápidamente nada más para poder cerrar, porque esto es parte de nuestro quinto pilar. El cuarto de nuestros pilares es justamente el compliance, ¿no? O sea, es decir, yo tengo que asegurar un nivel de cumplimiento muy adecuado de las disposiciones jurídicas. Lo primero, pues, es obviamente conocerlo. Lo segundo, es hacer mi diagnóstico de saber si yo estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo y de la forma en que lo estoy haciendo, ¿no? Para ver si me alcanza, es eficiente, es eficaz, que es el tercer punto, los sistemas que yo ya establecí. El número cuatro es el compliance, es decir, ya contar con mis políticas y procedimientos internos que prevengan el delito y especialmente, pues adecuadas a las necesidades particulares, porque una empresa, aunque se dedique a lo mismo, no tiene el mismo número de empleados, no tiene los mismos procedimientos, entonces todo tiene que ser muy especializado. Y también una cuestión muy, muy importante es que no solamente tenemos que contar pues con los procedimientos internos o con nuestras políticas, sino también con un órgano de control permanente, que es la persona o las personas que se van a encargar de verificar tanto el cumplimiento de las disposiciones legales como de dar seguimiento a las políticas y procedimientos internos que yo ya he establecido, ¿no? Y esto porque es relevante, porque el propio Código Penal Federal establece que cuando yo tenga este tipo de medios de control como un órgano permanente, pues las sanciones pueden atenuarse hasta en una cuarta parte, lo que nos lleva justamente hasta el quinto pilar, que el quinto pilar es de lo que hablábamos. Oye, ¿me pueden sancionar si yo ya cometí, si no cometí ese delito ahorita, si no fue antes, si la reforma es del 2024? En principio tenemos que hablar de la no retroactividad de la ley. En teoría, pues las sanciones que no se pueden aplicar hacia atrás, los artículos, las reformas. Sin embargo, aquí tenemos que considerar algo sumamente importante. Lo primero que va a pasar es que tenemos nosotros que tener dos tipos de defensas listas para actuar. La primera es la fiscal administrativa, que tiene que ver justamente con los PAMAS, con auditorías, visitas de verificación, etcétera. Y a lo mejor me vas a decir, oye, pero son operaciones de hace 3 años, sí, porque todavía están dentro de las facultades de comprobación de la autoridad. Entonces, ahí es donde se va a generar la situación de, oye, es que tú realizaste una operación que trajo a lo mejor una omisión de impuestos, que trajo una falta de regulación, ¿ok? Hasta ahí no ha iniciado un procedimiento penal, como hasta ahora no se tiene, ¿no? Pero posterior a eso, la Secretaría de Hacienda puede decir, y como consecuencia de que tú me debes impuestos o de que no obtuviste un permiso, una regulación, voy a iniciar un procedimiento penal. O sea, son dos procedimientos diversos.
Sin embargo, uno viene siendo el origen del otro, es decir, si nosotros no tomamos en cuenta que se atienda debidamente estos procedimientos como pues nuestros PAMAs, nuestras revisiones de gabinete o visitas domiciliarias, entonces vamos a poder generar para la autoridad esa posibilidad de que después nos acusen y nosotros tengamos ahora que recurrir también a una defensa penal. La defensa penal también es muy importante porque si nosotros ya vimos que hay una posibilidad o un supuesto de que nos vayan a acusar, tenemos que estar muy atentos a qué podemos hacer. Es decir, a lo mejor puedo proponer una solución alterna dependiendo del caso en específico, como son acuerdos reparatorios, suspensiones del proceso, o sea, son cuestiones ya técnicas en materia penal, pero uno de los principales que debemos de tomar en cuenta es el acuerdo reparatorio. O sea, ¿qué tengo que hacer yo para que a lo mejor no me vaya todo ese tiempo del proceso a la cárcel si ya es una previsión preventiva oficiosa? Pues una buena posibilidad sería, oye, yo atendí precisamente mi PAMA correctamente, o en el caso de todas estas cuestiones que yo no sé porque no he hecho mi diagnóstico, ya al momento en el que hago mi diagnóstico veo que hay ciertas operaciones que me podrían poner en riesgo, entonces lo que yo voy a hacer con ese diagnóstico es subsanar esas irregularidades. Y subsanar esas irregularidades a mí me va a permitir que entonces, si me inician un procedimiento penal, yo pueda decirle a la autoridad, oye, voy a hacer un acuerdo reparatorio. Que un acuerdo reparatorio no es otra cosa que decir, sí me equivoqué, sin embargo, puedo reparar este daño que causé. Y en cuestiones, digamos, fiscales o aduaneras o de comercio exterior, ¿cómo es que vamos a reparar ese daño? Ah, bueno, pues es que miren, me falta una regulación. Y a lo mejor ni siquiera tengo un PAMA, ojo, ¿eh? Por eso es la importancia de hacer un diagnóstico y de alguna forma hacer un muestreo de operaciones, porque ahí me voy a dar cuenta de que a lo mejor algo se me fue o de que a lo mejor algo estuvo en riesgo porque no tenía la información suficiente del cliente, etcétera, pero como la autoridad no ha descubierto eso, todavía tengo yo la posibilidad de subsanar esa irregularidad. Y entonces, si por algún motivo la Secretaría de Hacienda me quiere iniciar un procedimiento penal al respecto, que es muy importante saber y entender que esto está siendo algo que sí se está llevando a cabo. O sea, ya hay diversas investigaciones iniciadas en contra de agentes aduanales por cuestiones que ellos originalmente ni siquiera conocían, ¿no? Es decir, quizá yo trabajo en una paquetería y esa paquetería yo no tengo la visibilidad para tener todas esas operaciones controladas. Y en esos sentidos, yo voy a identificar cuál es la cuestión que a mí me puede afectar y entonces la voy a subsanar. ¿Para qué? Para que si me llega ya el inicio de un procedimiento penal, que recordemos, los procedimientos se iniciarían ahora mismo. Entonces, para hacer valer, oye, es que es retroactividad de la ley, oye, es que yo ya subsané la irregularidad, forzosamente van a necesitar de una adecuada defensa, tanto en materia fiscal y administrativa como en materia penal, para demostrarle eso al Ministerio Público y en ese momento poder parar el juicio antes de que llegue, pues, justamente a un juez, ¿no? O sea, es el inicio del juicio. Pero para eso es Bien. muy importante realizar este diagnóstico y pues tener adecuados procedimientos y defensa. Algo muy importante que pregunta por aquí Ademir Trujillo, gracias por la pregunta, Ademir, es cualquier incumplimiento al decreto IMEX o PROCE que entonces se pueda asimilar a contrabando. A ver, aquí varios puntos importantes. Precisamente por eso una de las recomendaciones es, querido Ademir, que revisemos las conductas del 102, 103 y 105. En el 103, precisamente, y desde luego en el 105 encontramos algunas de las conductas de presunción o equiparables al contrabando específicamente destinadas al tema de IMEX. Vale la pena revisar esa situación porque, como bien lo dice Ademir, hay conductas y tipos penales específicamente relacionadas con las empresas con programa IMEX. Ahora, hay otras que, de acuerdo al 102, pudieran relacionarse con estos programas en la medida en la que se pudiese llegar a tratar de mercancías prohibidas para efectos del anexo 1 del decreto IMEX, que dicho sea de paso, Ademir, recordarás que tuvo una modificación el 19 de diciembre del 2024 reciente por el tema principalmente del sector de la confección de los capítulos 61, 62, 63 y unas subpartidas del capítulo 94, esas que hicieron que se adicionaran al anexo 1, por el cual se tiene prohibida la importación, restringida la importación al amparo del régimen de importación temporal relacionado con el programa IMEX. Eh,
Ojo con los sensibles, ojo con todas las mercancías que están sujetas a instrumentos que en lo particular regulan, restringen o prohíben de mercancías. Esto relacionado, anótenlo por favor, con el artículo 227 del reglamento de la ley aduanera. Y por otro lado, el mismo Ademir nos dice, pero ¿en dónde queda la retroactividad? Recordemos que en este caso la prisión preventiva oficiosa es una medida precautoria, cautelar, para salvaguardar la materia de la investigación y del proceso penal, y dado que se iniciaría a partir de que esto ya entró en vigor, me refiero a las investigaciones respecto de los posibles delitos cometidos años atrás, pues desde luego y para efectos del proceso pudiera llegar a aplicarse esto de la prisión preventiva sin que con ello se calificara de retroactiva en perjuicio. Me parece que en ese sentido no podría aplicar esto que nos comenta Ademir por las razones ya mencionadas. Y por otro lado, Ademir ya nos tocó en algunos asuntos que llevamos en materia penal, que independientemente de que el proceso se haya iniciado con anterioridad a la reforma constitucional, dado que sigue el proceso vigente en 2025, tanto por averiguación como una vez vinculado a proceso, el Ministerio Público, con motivo de la reforma, sí está pidiendo, ojo, se abrió desde años anteriores el proceso, pero sabiendo que puede vincular, sabiendo que puede solicitarle al juez de control la prisión preventiva oficiosa, aún iniciándose en años anteriores, la está solicitando a partir del mes de enero del 2025. Me refiero el que les aplique a las personas investigadas la prisión preventiva oficiosa. Ojo con esto, y yo dudo que vaya a ser considerado como retroactiva en perjuicio por las razones procesales y el tipo de medida que representa esta prisión preventiva como cautelar, precisamente para salvaguardar la materia de la investigación y del juicio. Interesante esto que nos comenta Demir. Síguenos comentando, querido Ademir. Angie, licenciada Floricel, ¿qué hacemos si soy un importador, si soy un exportador, si soy un agente aduanal? En términos muy particulares, dímelo, así me lo cuentan por el chat, ¿no? Me dicen, oye, en términos muy particulares, ¿qué hago? Dame los 5 puntos, estos 5 pilares. ¿Cómo los aterrizo? Ya hablamos del perfil de seguridad OEA, ya hablamos del perfil de seguridad de socio comercial certificado, que en caso de que apliquemos el perfil de seguridad, tendremos que obtener evidencia de su ejecución precisamente como medios de prueba para poder acreditar que la intencionalidad del importador, exportador, agente aduanal no fue contaminar el embarque. Me parece importantísimo el perfil de seguridad, que dicho sea de paso, les adelanto que al parecer en el mes de junio o julio del 2025 viene una actualización al marco SAFE y viene el OEA 2.0. Vamos a estar muy pendientes de lo que emita la OMA, la Organización Mundial de las Aduanas, en ese sentido, que va a ser eh, principal, importantísimo, que quienes estamos en una cadena de suministro de mercancías de comercio exterior, tanto por el tema de seguridad nacional en Estados Unidos como por el tema precisamente de esto que estamos analizando en la prisión preventiva oficiosa, tomemos en consideración, nos lo tomemos en serio. Sigo viendo muchas empresas OEA, sigo viendo muchas empresas con socio comercial certificado que no tienen la conciencia de vida respecto de la importancia del sistema de gestión de seguridad. Y hoy, y con independencia de los beneficios que nos dan en las aduanas, precisamente por esto que es la prisión preventiva oficiosa, hoy tienen mayor relevancia de la que ya venía teniendo este sistema de gestión de seguridad en la cadena de suministro. Vamos a apostarle a eso, vamos a apostarle al compliance como excluyente de responsabilidad penal, y definitivamente todas estas pruebas y todas estas evidencias habrá que tenerlas muy a la mano por si en algún momento recibimos alguna citación de parte de la Fiscalía General de la República, que muchos de ustedes hemos hablado desde el año pasado, desde el último Q del año pasado, hemos hablado con algunos de ustedes y nos han revelado precisamente que ya les llegaron esas citaciones. Con algunos de ustedes hemos por ahí atendido
¿no? A las citaciones del Ministerio Público y definitivamente son procesos que quitan el sueño y que desde luego habrá que atender y que habrá que atender bien para que no cambie la situación jurídica que prevalece en materia penal. Vamos cerrando, señores. Licenciada Floricel, ¿qué hacemos? ¿Qué nos recomiendas? Vamos a ir cerrando con estos 5 puntos en términos generales. ¿Qué hacemos, Angie, al respecto? Como Correcto. importadores y como agentes aduanales, por favor. Sí, pues Conclusiones. perfecto, claro que sí. Pues en este punto, pues esto suena como muy alarmista, pero no lo es. Si queremos que esto quede muy claro, esto es algo que debemos tomar muy en cuenta porque pareciera que es algo lejano, lo cual vemos, como ya se platicó, en mucha tendencia. Entonces, de inicio, recomendar, y ese es en lo que queremos centrarnos en este webinar, en crear esta conciencia de la necesidad de este compliance, que seguramente muchos ya tienen, empresas transportistas, agentes aduanales, ya lo viven, solamente hay que buscar esos elementos que en el futuro nos permitan atender una contingencia como puede ser esta, como puede ser cualquier caso, porque finalmente no estamos exentos de que alguna situación de manera indirecta o indirecta nos lleve a situaciones de riesgo como esto, que pues no es para menos, estamos hablando de prisión, de sanciones económicas que pueden poner el riesgo no solamente integral, también económico, y para eso pues tenemos estos 5 pilares que en principio pues es conocer, identificar a cada uno, para eso pues por supuesto en el perfil de cada empresa, de cada participante del comercio exterior, ver cuáles son esas vulnerabilidades que pueden existir, en cuáles podemos apoyarles para identificar estos riesgos a los que se exponen, para seguir y ver, oye, qué tenemos, qué evaluaciones, qué programas ya cuento, cómo los perfilo para que en el futuro esto me pueda servir en una defensa. Y bueno, posteriormente, ya estando en esa situación, pues definitivamente aterrizar todo eso con lo que ya contamos para poder tener una adecuada defensa y eventualmente tener pues resultados que nunca son los que estamos buscando, prisión o sanciones. Entonces, en ese sentido, nuevamente reiterar la necesidad de poder estar apoyándoles en el caso de que ustedes lo vean oportuno y sobre todo tener esta disposición del cumplimiento. Sí, Angie. efectivamente, pues aquí lo principal es, número uno, conoce cuáles son los delitos, cómo aplican, cuáles son sus sanciones y conoce sobre todo las conductas que van a implicar cometer un delito para saber si podemos o no incurrir en ellas. Número dos es, vamos a realizar un diagnóstico y este diagnóstico implica, realiza un muestreo de tus propias operaciones y vamos a identificar las irregularidades para poder subsanarlas. Número tres, si tú ya tienes un sistema de gestión de calidad, de OEA, etcétera, vamos a realizar una auditoría, pero no solamente de cumplimiento de esas certificaciones, sino que también tenemos que realizar una auditoría de la eficiencia y de la eficacia que estos sistemas nos dan a nosotros para evitar las conductas delictivas. Y eso nos va a llevar al número cuatro. O sea, estas procedimientos, políticas, ¿realmente nos sirven para evitar las conductas delictivas? Sí, tal vez sí, y solamente hay que adicionar y ajustar ciertas cosas, o quizá no, y realizamos un perfil de seguridad específicamente enfocado, pues obviamente a este compliance contra conductas delictivas. Y por último, el 5 pues siempre atiende debidamente tus procedimientos fiscales, administrativos, aduaneros, porque eso te va a dar la base para poder atender también tus procedimientos penales y en el caso concreto, pues contar con un buen sistema de representación legal jurídica. En el caso de nosotros, como Intrade Smart Law, acabamos precisamente de ganar un amparo pues contra la fiscalía, porque pues evidentemente siempre hay que buscar las malas actuaciones en las que incurre, precisamente para evitar que nuestros clientes pues vayan a una situación muy inadecuada y muy lamentable como es una prisión preventiva oficiosa. Entonces, mucho ojo con esto porque aunque ya existían estos delitos, no son nuevos, siempre han existido las sanciones. Lo que sí es nuevo, como lo hemos venido comentando, es la prisión preventiva oficiosa. Si antes a ti te llegaban a acusar de esto y era a lo mejor algo que se veía lejano, ahora sí está ocurriendo y sí está ocurriendo de una forma muy seguida. La Fiscalía sí está ejerciendo este tipo de cuestiones, la Secretaría de Hacienda sí está acusando a las personas con la Fiscalía para que actúen y en consecuencia pues sí puedes verte inmiscuido en un procedimiento penal en el que antes quizá tú hubieras podido llevar tu proceso en libertad y ahora no vas a poder llevarlo y con todo lo que eso implica, ¿no? La pérdida de tus derechos, el riesgo de tu empresa,
de nuestras familias. Entonces, es muy importante tener esta conciencia y obedecer siempre estos 5 pilares para la prevención de las conductas delictivas. Listo. Señores, gracias a todos los que nos siguieron en esta sesión. Tomemos en serio esta situación que va a prevalecer durante 2025 por las razones ya mencionadas. Me parece que hay que ajustar nuestro compliance, hay que ajustar nuestros controles, esos que tienen que ver con evitar, gestionar, reducir, exponernos al riesgo. Recuerden que hay mucho que cuidar, hay que cuidar licencias, hay que cuidar el padrón, hay que cuidar la patente, hay que cuidar el IMEX, hay que cuidar la certificación IVAYEPS, el operador económico autorizado, hay que cuidar la bolsa, el patrimonio, hay que evitar multas, hay que evitar que se vea afectada económicamente, patrimonialmente nuestra corporación, nuestra empresa, la bolsa de nuestros socios, accionistas, de los agentes aduanales que finalmente todos los días no solo se juegan la patente, sino su patrimonio, definitivamente. Y en este caso también habrá que cuidar la libertad. Repito, no es un juego, por algo es que se reformó la Constitución en esos términos, es porque se está acomodando el balón la autoridad precisamente para presionar con el tema de libertad, con tal de que la gente se regularice, con tal de que la gente pague, con tal de que la gente evite cometer cualquier tipo de delito aduanero, definitivamente. Y por último, la combinación de estos tres, estos que tienen que ver con licencias, estos que tienen que ver con patrimonio, esto que tiene que ver con libertad, finalmente nos lleva a un ámbito reputacional. Todos aquellos que quieran seguir platicando de esta situación, que quieran revisar sus programas de cumplimiento, que quieran revisar sus controles, sus procesos, sus políticas, que son al final del día lo que vamos a tener que presentar en juicio en caso de que fuera necesario. Todos aquellos que quisieran platicar acerca de su sistema de gestión de seguridad en materia de logística, ojo con la ISO 28000, además del perfil de seguridad que ya conocemos. Aquí están nuestros datos de contacto, aquí está nuestro código QR. Aquellos que lo prefieran hacer a través de redes sociales, estamos a sus órdenes. Nuestro correo electrónico contacto@intrade-mediolaw.com. Yo soy Antonio Barragán, antonio@intrade-mediolaw.com. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos a la próxima. Que pasen un excelente día. Chao.